La entrevista. Con la señora presidenta de la Asociación Nacional de AFAP, María Dolores Benavente. Hablando claro, con Daniel Castro. El sistema previsional mixto por el que surgieron las administradoras de Fondo de Ahorro Previsional, más conocidas por las AFAP, está cumpliendo 20 años este 2016 y siguen apareciendo, asomando cada tanto, algunos matices, algunas cuestiones por parte de algunas organizaciones, dirigentes políticos, entre ellos el PIT-CNT. También ha hablado del asunto el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Pero la semana pasada estuvo aquí, en la mañana del Espectador, el representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz, quien cuestionó al sistema de las AFAP y dijo que produce muchas incertidumbres. Estamos esta mañana con María Dolores Benavente, gerenta general de Unión AFAP, pero además presidenta de la Asociación Nacional de las AFAP, que reúne a estas administradoras y a la que saludo con gran gusto. María Dolores, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Escuchaste la entrevista? Escuché. ¿Cuál es la primera consideración? Bueno, yo creo que en materia de reformas de sistemas tan importantes como el sistema previsional de seguridad social, a veces puede haber más de un punto de vista. Y esto no es solo en Uruguay, pasa también en Chile, pasa también en Colombia, en México. Lo que es importante es que entendamos que todos los que estamos en esto tenemos el mismo cliente, y es el trabajador. O sea, el sistema uruguayo tiene la virtud de que tiene dos pilares, o sea, a diferencia de otros regímenes que eliminaron lo que acá es el BPS, en Uruguay es un régimen mixto, parte BPS, parte AFAP. O sea, la parte donde se puede pensar en una obra social o en una transferencia de recursos o algo, es la parte de BPS, que yo la llamo régimen de reparto, otros le llaman de solidaridad intergeneracional, pero también tiene una parte donde cada uno aporta para su propia jubilación, que es la cuenta individual. En ese sentido, yo creo que es un sistema que ha arrojado en estos 20 años mucha certidumbre, porque la gente sabe que con su mismo aporte, 15% del salario, va a tener dos jubilaciones. Una que le va a pagar el BPS y otra que le va a pagar una compañía de seguros que la persona elija a partir de lo que ahorró en su AFAP. Bien, vamos a comenzar a compartir algunos tramos de lo que decía Ruiz, y allí me querría detener en algunos aspectos que él menciona como sombras de este sistema actual. Ruiz, Murro en su momento, otras personas indican que los cincuentones que se jubilan por el régimen de AFAP pierden dinero, o sea, ganan menos que una persona que se jubila por el sistema anterior. Y Ruiz agregó que esto ocurriría también con los cuarentones, y por eso plantea la necesidad de cambios y la vuelta al sistema solidario de jubilaciones. Escuchemos ese tramo. Cuando los cuarentones de hoy tengan 50 años, también van a tener este problema. Y una solución para los cincuentones, que tendríamos que haberla tomado antes, pero ahora no hay más remedio que tomarla, va a significar en esta etapa un parche. Y nosotros no estamos de acuerdo con que haya un parche ahora, un parche dentro de 4 o 5 años y otro parche dentro de 10, 15 años. Nosotros queremos que se discuta una solución más de fondo, y en realidad la solución más radical sería la eliminación de las AFAP. Somos conscientes que en el corto plazo eso no es posible, por lo tanto, sí o sí, la solución para estos trabajadores que son notoriamente perjudicados, porque están muy próximos a la jubilación, es que le permitan desafiliarse de las AFAP y volver al Banco de Previsión Social, porque el sistema solidario, estatal, el sistema de reparto, le va a pagar un 30, un 35% más a esos trabajadores que lo que cobrarían hoy por el sistema mixto. Bien, quedan allí planteadas algunas preguntas, María Dolores. Por ejemplo, ¿qué pasará con las personas que se retiran dentro de más años y por ende con más años de ingresos? ¿Qué montos promedios se estima cobrarán por las AFAP? En fin, parte de lo que señalaba también el director. A ver, vamos a hablar hay una preocupación en la población, y es sano y es legítimo, por esas personas que tienen entre 51 y 59 años, porque ¿qué le pasa a estas personas? Estas personas eran menores de 40 años cuando entró a regir la ley, entonces quedaron obligatoriamente en el sistema. Pero eran personas que estaban trabajando desde los 20 y algo, tendrían 39, 38, o sea, tenían por lo menos 15 años de aporte.
Y a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde cuando pasa eso a esa generación le ponen una plata en su cuenta, acá no le pusieron nada. Claro. Entonces, a mí me hace gracia porque es muy marketinero decir contra las AFAP, pero en realidad las AFAP lo que tenemos que hacer es administrar dinero del trabajador. Si el dinero no entra, no hay manera de que tú administres algo que no entró. Entonces, es un reclamo que se está haciendo por la vía que corresponde. Hay un abogado muy prestigioso que lo está llevando adelante. ¿En qué términos se realiza ese planteo? Es al Parlamento. Ajá. O sea, es un tema que entienden que la ley los perjudicó. No es la FAP. La FAP los perjudicaría el día que administren más su dinero y eso, por suerte, no ocurre. Entonces, esa es la primera precisión. Nosotros hicimos un cálculo ahí de la cantidad de personas yo hablo en mi empresa porque no tengo esos datos para el resto, y hay alrededor de 30 y pico de mil personas en esa situación, pero de ellas, porque no es para cualquier sueldo, los que ganan sueldos bajos no los perjudica y los que ganan sueldos topeados tampoco los perjudica, son esa franja intermedia de sueldos y esa edad. Y si uno va desbrozando todo eso no llega ni al 10%, o sea, alrededor de 3.000, 4.000 personas. Si yo proyecto eso a todo el sistema, bueno, sé que hay algunas AFAP que tienen población un poquito más envejecida, pero no estamos hablando de esas cifras que se dan. Pero quiero poner una cosa en claro. Siempre yo digo, esto no es una fábrica de clavos, que si me sale un clavo torcido no pasa nada. Esto es la jubilación de la gente. No me importa que sea una persona, que sean 1.000, que sean 100.000. Hay que arreglar la situación. O por lo menos hay que reconocerla. Ellos están hablando en el Parlamento y vamos a ver si hay o no hay una solución. También es cierto que con el tiempo las jubilaciones han empeorado. Fíjese, no pensemos en las AFAP, pensemos solo en BPS. Nuestros abuelos, hablo de mi abuela, se jubiló, y Jimena Pardo lo decía el otro día, la abuela de ella, que también trabajaba, se jubiló casi con el 80% del sueldo. Ya mi mamá, mi papá se jubilaron con el 60 y algo. Y ahora el BPS, que el señor Ruiz lo decía también, da el 45%. O sea, es cierto que una población que vive más, que tiene menos gente joven trabajando para sostener a los mayores, en un régimen de reparto, que es el BPS, va a pagar peores jubilaciones. Eso no ocurre en la FAP. Por eso él habla de los cuarentones y no es correcto. Los que hoy tienen 40 tenían 20 años cuando empezaron a aportar y esa gente va a tener unas tasas de reemplazo muy buenas. Dependiendo del sueldo, los sueldos más bajos son los más beneficiados, ¿no? Y los sueldos más altos de alguna manera porque se ahorran una parte del aporte. Los sueldos intermedios pero todos a los 62, 63, que es cuando la gente se jubila, van a tener tasas de reemplazo. ¿Una tasa de reemplazo promedio? Y una tasa de reemplazo promedio, bueno, para los sueldos más bajos puede llegar hasta el 70% del sueldo nominal, último. Eso es casi un 100 del líquido. Es mucho. O sea, pensemos todo en la jubilación, no más lo que paga el BPS. Y otra cosa que es importante, este es un régimen complementario. No es que uno diga solo BPS, solo AFAP. Ya cada vez hay menos gente que tiene solo BPS, pues por la edad. Entonces, complementariamente, BPS, que está acotado, que tiene un tope, porque, bueno, ahora hablamos de por qué se hizo la reforma, y el complemento de la FAP le va a dar esa tasa de reemplazo. Si la persona gana un poco más, no le es tan beneficio. Es un régimen que de alguna manera muy a la uruguaya pretende que haya como una especie de subsidio hacia los que ganan menos dinero, bueno, que van a tener una tasa de reemplazo mayor. En situaciones tan heterogéneas, tan diferentes, a veces es difícil ponerle como números a algunos datos, pero lo cierto es que se mencionó también la jubilación mínima que paga el BPS es de más de 8.000 pesos, o sea, se pregunta también un oyente, ¿la jubilación promedio de la AFAP sería más baja que eso? No, depende. O sea, a diferencia del BPS, que es un régimen de beneficio definido entre comillas, pues lo han cambiado varias veces, ¿no? Pero que la gente sabe que es el promedio de los 10 últimos años, acotado por el 20%, bla, bla, bla. A diferencia de eso, en la jubilación por AFAP, que la va a servir una compañía de seguros, que en este momento está el Banco de Seguros del Estado, esa depende de lo que la persona ahorre en su cuenta. ¿Qué pasa con los cincuentones? Tuvieron muy pocos años de aporte, muy poco tiempo de acumulación y por eso no les compensa lo que debería. El resto de las personas que se afiliaron a los 20, a los 25, esas personas van a ahorrar 35 años, 30 años y no van a tener problema. O sea que no podemos decir cuánto va a ser
porque no es un régimen de beneficio definido. ¿Tampoco se puede, María Dolores, en este momento establecer cuál es el promedio de pasividades que sirven las AFAP en este momento? Hoy sí es en el entorno de esos 5.000 pesos que habló, pero el tema es que gente que no ahorró más que 20 años. Estos sistemas son sistemas para ahorrar 30, 35 años, son sistemas de capitalización individual, no tienen tope. Eso es otra cosa importante. Si tú ganas en los últimos años bastante bien, entonces te hace un buen promedio, el BPS tiene un tope. Con AFAP es un tope y sin AFAP es otro más alto, pero tiene un tope. Por más que uno aporte, no va a ganar más de eso. En cambio, la jubilación a partir del ahorro en la AFAP no tiene tope. Esa jubilación depende de lo que uno ahorre. Por eso nosotros pensamos que este sistema es tan bueno, porque tiene una parte que digamos que es más social, más va a un fondo común y de ahí se reparte, que es la parte del BPS, y una parte que depende de uno, que es heredable, que uno la puede ver crecer, que la puede controlar. Bien, se habló de falta de transparencia del sistema, y voy a apelar nuevamente a parte de lo que declaraba aquí Ramón Ruiz. Creo que es muy importante darle transparencia a eso. Yo le pregunto, por ejemplo, a los que reciben el estado de cuenta que mandan las administradoras, ¿quién entiende lo que dice el estado de cuenta? Porque información, transparencia en este sistema es lo que falta. Pero le pregunto a los que me están escuchando y se afiliaron alguna vez a las AFAP, cuando lo afiliaron, cuando firmaron la afiliación, ¿le explicaron cuánto le iban a cobrar de comisión? ¿Le explicaron que los cincuentones iban a tener este problema? ¿Le informaron que además de la comisión se tiene en cuenta para calcular la jubilación que voy a recibir por la AFAP, se tiene en cuenta la inversión, la rentabilidad, se tiene en cuenta la tasa de interés técnico que pagan las aseguradoras, se tiene en cuenta la expectativa de vida de ese trabajador a la hora de jubilarme? Toda esa información no se le brinda al trabajador. Bueno, aquí se habla de falta de transparencia, que no se le brinda información al trabajador, estados de cuenta ilegibles, según señalaba Ruiz, falta de información a la hora de afiliar al trabajador. A ver, yo creo que acá todos los agentes, BPS, AFAP, tenemos que hacer un mea culpa. Estos son temas un poco complejos. Además, nosotros hicimos unos estudios, la gente lo asocia, la jubilación lo asocia con la vejez, lo asocia con la muerte, es algo de lo que no quiere hablar. Entonces, bueno, doble trabajo de tratar de explicar. El Banco Central nos obliga a tener un formato de estado de cuenta, que sabemos que es difícil de entender. Tanto lo sabemos que hicimos hasta un video de dibujitos animados, que lo colgamos en YouTube y tuvo, gracias a Dios, más de 55.000 visitas, que explica cómo leer el estado de cuenta. Pero yo a la gente siempre le digo, mira, tú ves el estado de cuenta, bueno, fíjate arriba lo que dice. ¿Ese muñequito está actualmente en YouTube? Sí, claro. Bien, ¿cómo se busca? Después lo vamos a... Hay un canal de Unión Capital, bueno, hablo de Unión Capital, pero todas las AFAP tenemos más o menos lo mismo. Sí, casi, yo lo he visto en casi todas porque es un reclamo general. Entonces, yo le digo, fíjate arriba lo que dice que es la plata que tenías hace 6 meses. Después fíjate si todos los meses que vienen tu empresa aportó. Y después fíjate al final cuánta plata tenés. No te compliques con los términos porque es complicado de entender. Pero una cosa que es muy importante, si hay algo transparente en este país donde todo es tan opaco y basta que alguien quiera hacer una investigación para darse cuenta de los pocos datos que hay, las AFAP tenemos colgada en la puerta de nuestras empresas, en el hall de entrada, ¿cuánto ganamos? ¿En qué invertimos? En las páginas web de las AFAP está en qué se invierte el dinero, qué rentabilidad ha generado. Claro, Ruiz hablaba también del sistema de comisiones de las AFAP y las instalaba como dentro de las más altas de la región. Las comisiones no son muy comparables a las de la región. En primer lugar, son comisiones sobre el flujo, no son comisiones, uno está acostumbrado a un fondo que le cobra sobre todo el fondo que tiene. Acá nosotros vamos cobrando comisión sobre el flujo, sobre el nuevo aporte cada vez. Entonces, no son estrictamente comparables. Lo que hay que mirar si son altas o si son bajas es respecto al rendimiento neto para el trabajador. Es decir, hoy, por cada 100 pesos que hay en el fondo de los trabajadores, más de 65 son ganancia del trabajador y solo 35 son son lo que aportó neto de la comisión. Entonces, ¿es alto o es bajo? Bueno, creo que es muy baja para lo que rinde. El rendimiento en lo que va del sistema en estos 20 años ha sido de más de 7%, lo tengo por acá,
7,2, bueno, hablo de mi empresa acá, el sistema ha tenido 7% de rendimiento en UR, o sea, arriba de lo que sufrió la UR, 8% arriba de lo que subieron los precios, acumulativo anual. Entonces, bueno, lo que hay que mirar es como cuando uno compra, no sé, un control remoto, bueno, ¿es caro o es barato? Y depende de la si no me sirve, tengo que estar dando con un martillo para que ande, por más que sea barato, es carísimo. Bueno, aquí estamos observando en espectador.tv el video. Ese video, el dibujito que permite allí conocer algunos aspectos vinculados al estado de cuenta. Ahí está, mire arriba, mire abajo y mire si su empresa le pagó. Bueno, María Dolores, algunas consultas de los oyentes. Dice, buenos días, a mí me pusieron sin consultarme en una AFAP. ¿Dónde está mi derecho a decidir? Bueno, eso es muy importante. Hay una gente que está obligada a entrar por su sueldo, por su edad, y no elige. Cuando no elige, el gobierno la asigna de oficio a la AFAP que cobra menor comisión, en este caso República AFAP. ¿Por qué República AFAP? Bueno, es la AFAP que tiene más afiliados y es la que tiene, pues estos son negocios de escala, es la que tiene menor comisión. Nosotros lo que decimos que eso no está muy bien para el trabajador porque más que por comisión habría que mirar rentabilidad neta. O sea, rentabilidad menos comisión. El que tenga mejor rentabilidad neta, ahí asignarle, porque si no, al trabajador le puede pasar que esté asignado a la AFAP de menor rentabilidad y eso no está bien. Ahí lo que le digo al oyente es que se fije, el Banco Central publica las rentabilidades, las comisiones, la rentabilidad neta, lo publica en su página web, está en las páginas de la AFAP, que se fije cuál es la menor rentabilidad neta y se traspase. Si no está conforme en la que está, porque tiene un bajo rendimiento, que se traspase. Correcto. Cuando mi madre falleció, llevaba más de 1 millón de pesos ahorrados, dice otro oyente. Como mi hermana aún no tenía 21 años, faltaban algunos meses, no tuvimos derecho a cobrar sus ahorros en AFAP, sino que nos daban una pequeña pensión esos meses. Sí, eso también es un tema de la ley, ¿no? Acá es derecho de familia. Si hay derecho a pensión, no se considera haber sucesorio. El haber sucesorio es cuando una persona fallece grande, con hijos ya grandes, y bueno, integra el haber sucesorio como si tuviera una casa, un auto, un apartamento, ¿no? El tema es que cuando hay un pensionista, la ley dice que hay que atender la pensión de esa persona. Lo que es injusto, a mi modo de ver, pero yo no hice la ley, es que a veces está tan cerca de los 21 años que en vez de poder cobrar ese dinero, le corresponde, no sé, 6 meses de pensión, ya cumple los 21 años y la pierde. Claro. Bueno. Eso no es una falla, para mi juicio, ¿no? Es una falla de la ley, pero yo no soy abogado, porque creo que tiene más que ver con el derecho de familia. Una consulta, ¿qué sucede con las personas que estuvimos fuera del país? Como es mi caso, dice este oyente, 15 años sin aportar. Ahora tengo 40 y vuelvo a aportar. Gracias, dice. Bueno, ese dinero que aportó no solo no se pierde, sino que se ha seguido empollando y creciendo sin cobrarle comisión. No nos olvidemos que se cobra comisión sobre el nuevo aporte. Si no hay aportes, ese dinero crece por rentabilidad, pero no se le cobra. Ahora que vuelve a aportar, va a tener que llegar a, según el causal que establece BPS, a 30 años de aporte para poder, y 60 años de edad para poder jubilarse. Buen día. El asunto de las comisiones Perdón, pero importante, no solo no lo pierde el dinero, lo va a tener, lo está esperando, es un dinero que es inembargable. Tú puedes estar en el clearing de informes, pero el dinero de la FAP no se te puede tocar. Es muy importante eso. Bueno, algunos van con el lenguaje más bien directo. Dice, el asunto de las comisiones fue una gran mentira. Decían que se cobraba por única vez. Mentira, sí, dice. Además, si la comisión tuviera que cobrarla, ¿no le sacan la rentabilidad en vez de cobrármela de mi sueldo? Se pregunta. No, es exactamente así. Se cobra por una vez, cada vez que viene un aporte. O sea, es distinto, como le decía, de una administración, de un fondo de inversión que uno ve normalmente, que cobran sobre el total, que ahí a esa persona que se fue del país le seguirían cobrando. Bueno, en este caso no, se cobra sobre el aporte. Bien. ¿Y la segunda parte que decía el oyente? No, básicamente sobre lo mismo, insistía. ¿Cómo sé en qué AFAP estoy afiliado? Dice otro oyente. Bueno, todas las AFAP tienen un 0800 que se puede llamar y con su número de cédula pregunta. En ANAFAP querríamos tener en la página un sitio donde la gente pusiera su cédula, pero estamos ahí con un problemita con el habeas data, que claro, no sé, sabemos si...
Y bueno, la página la tenemos en construcción. Bueno, pero puede cualquier 0800 de su AFAP, todas las AFAP son 4 nomás y es gratis. Pregunta con su cédula dónde está. Está bien, vamos a hacer una pausa. Antes dejo planteada una pregunta. ¿El directorio del BPS no tiene potestades per se para modificar el sistema de ahorro previsional? El BPS es dueño de una AFAP, o sea, vamos a También sincerar las cosas, ¿no? Entonces, bueno, para incidir en el sistema AFAP requiere una ley. Claro. De hecho, la última ley que se tomó, la 19.162, tiene cosas buenas y tiene cosas que han favorecido la concentración de mercado, que a nuestro juicio no es bueno. ¿Habría que modificar la ley? Yo creo que siempre. Estos regímenes son vivos. Derogarla. Siempre hay que estar... No tanto derogar. Hay que irle haciendo adendas y modificaciones para que sean cada vez más buenos y cada vez más justos. Ajá. Y no olvidarse nunca de dónde arrancamos. Si quieres lo dejamos para después. Lo dejamos para después. La postura que asume el PIT-CNT, yendo de frente contra el sistema, ¿les inquieta particularmente? No, yo creo que hablando estas cosas se pueden entender. Como le dije al principio, tenemos el mismo cliente. Varios asuntos, pero escuchemos nuevamente un tramo de lo que nos decía el director, el representante de los trabajadores en el directorio del BPS, Ramón Ruiz. En este caso apunta a las experiencias en otros países de la región. En Chile, estas reformas, que no son reformas estructurales todavía, sino que son, digamos, algunas medidas que el Estado está tomando, es porque justamente las jubilaciones que paga el sistema FAP chileno es tan insuficiente que el Estado tiene que participar garantizando una jubilación mínima. Comentarios a propósito de este tema, María Dolores. A ver, creo que los sistemas previsionales están en revisión en todo el mundo. Lo más importante es ver que los sistemas, como era acá el viejo sistema solo BPS, están colapsando en el mundo. Acá en Uruguay, desde, la década del 50, el BPS antes tenía un régimen de capitalización colectiva, o sea, los ahorros de los registrados para ello en el Banco Central, que hay varias. Hoy por hoy está prácticamente solo el Banco de Seguros. ¿Porque es un mal negocio, digamos? En realidad lo que ocurre es que tiene un defecto de fábrica, que es el siguiente. Cuando se creó el sistema no existía la unidad indexada, que se ajusta por el índice de precio de consumo. Solo existía la unidad reajustable, que se ajusta por el índice medio de salarios. Entonces, como no hay instrumentos en los que el banco pueda invertir que sean en unidad reajustable, tiene un riesgo de descalce de moneda. No hay ningún privado que acepte ese riesgo. El gobierno ha salido a emitir deuda en UR para que el Banco de Seguros la compre. Es una solución imperfecta. Lo que habría que hacer es pasar todo el sistema a UI y dejarnos de embromar con la UR. Pero ¿qué ocurre? Bien cosa del Uruguay, lo tenemos en la Constitución. Entonces, claro, es como que acá vamos a poner en la Constitución cómo matar un mosquito. Es terrible. Bueno, ahí quedó, ¿no? Es muy complejo cambiarlo. Y mientras los privados vean ese riesgo de descalce de moneda, difícil que entre. También es cierto que yo, la verdad, no sé si la pérdida es el cheque más importante que se paga. Me parece que es una cifra muy grande la de la prima del seguro, la que se cobraría por la renta vitalicia. Hoy el Banco de Seguros, además, está cubriendo el seguro colectivo. O sea, que prevé qué pasa si a alguien le pasa algo en actividad. También es una prima bastante cara. O sea que no sé si eso da pérdida o ganancia, pero en todo caso es un porcentaje bastante importante. Bueno, tengo algunos datos, por ejemplo, de los oficios por menores comisiones, las revocaciones, sí, por el artículo 8º, las revocaciones, ¿han sido las esperadas? También hubo un proceso de desafiliaciones. ¿Cómo se observó este comportamiento? Bueno, han sido muy pocas. Nosotros, a todos los mayores de 48 años afiliados, cada FAPSE que está haciendo lo mismo, les decimos, consulten al BPS, consulten qué les conviene hacer, porque el plazo que puso la ley es 31 de enero, o sea, ahora, hoy es 27 de enero. Se puede agendar por teléfono, se puede agendar por internet y el BPS es el único que por ley está habilitado a contestarle si le conviene o no le conviene seguir en la FAP o desmarcar artículo 8, que es revocar, o pasar, según su edad, a solo BPS. Es muy poca gente la que consulta y es menos todavía la gente que ha revocado. Ahí yo te dejaba la cifra. Sí.
Tenemos de artículo 2, que son revocaciones, o sea, gente que dice, bueno, quiero pasar más plata al BPS y menos a la AFAP. En el 2014 fueron 5.780 personas y en lo que va del año alrededor de 1.900 personas. Y desafiliaciones, que es directamente a aquellos mayores de 59 años, 1.797 el año pasado y 700 y pico este año. O sea que es poca la gente que lo ha hecho. También es cierto que la mayoría de los que van y consultan les da que el sistema les conviene y por eso se quedan. Claro. Vamos a estar considerando este asunto en la tertulia después de las 9 de la mañana. Como conclusión, ¿qué dejarías? Como disparador, además, para esa tertulia. Como conclusión, a 20 años del sistema, es un sistema que está sólido. Es un sistema que da una rentabilidad que difícilmente sea equiparable por una inversión privada. Es un sistema que le acerca al trabajador la posibilidad de tener por fin una jubilación digna, que depende de sí, no solamente de la parte de reparto, sino de una parte de su ahorro individual. Y es un sistema que está permitiéndole al Uruguay generar una masa de inversiones y de proyectos, como ahora los de participación público-privada, obras, que de otra manera el uruguayo no ahorra. Pero ahora resulta que sí ahorra. Hay casi 20% del producto ahorrado en las AFAP. Y es lindo que la gente se apropie de ese concepto para que nunca se lo quiten. Que diga, ¿qué tenés tú? Bueno, tengo una casa, tengo un auto, con suerte, y además tengo mi cuenta en la AFAP, porque eso es suyo. No le entra el clearing, no le entra un embargo, es su dinero. Entonces, ese tipo de cosas, con el desafío que tenemos que tener las AFAP de dar más educación financiera, en ANAFAP estamos bastante abocados a eso. Bueno, y par y paso con lo que haga el gobierno, con lo que haga el BPS, con lo que haga el Banco Central. Economista María Dolores Benavente, ha sido muy amable. Gracias a ti. Quien cuestionó al sistema de las AFAP y dijo que produce muchas incertidumbres. Estamos esta mañana con María Dolores Benavente, gerenta general de Unión AFAP, pero además presidenta de la Asociación Nacional de las AFAP, que reúne a estas administradoras y a la que saludo con gran gusto. María Dolores, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. ¿Escuchaste la entrevista? Escuché. ¿Cuál es la primera consideración? Bueno, yo creo que en materia de reformas de sistemas tan importantes como el sistema previsional de seguridad social, a veces puede haber más de un punto de vista. Y esto no es solo en Uruguay, pasa también en Chile, pasa también en Colombia, en México. Lo que es importante es que entendamos que todos los que estamos en esto tenemos el mismo cliente, y es el trabajador. O sea, el sistema uruguayo tiene la virtud de que tiene dos pilares, o sea, a diferencia de otros regímenes que eliminaron lo que acá es el BPS, en Uruguay es un régimen mixto, parte BPS, parte AFAP. O sea, la parte donde se puede pensar en una obra social o en una transferencia de recursos o algo, es la parte de BPS, que yo la llamo régimen de reparto, otros le llaman de solidaridad intergeneracional, pero también tiene una parte donde cada uno aporta para su propia jubilación, que es la cuenta individual. En ese sentido, yo creo que es un sistema que ha arrojado en estos 20 años mucha certidumbre, porque la gente sabe que con su mismo aporte, 15... que tendríamos que haberla tomado antes, pero ahora no hay más remedio que tomarla, va a significar en esta etapa un parche. Y nosotros no estamos de acuerdo con que haya un parche ahora, un parche dentro de 4 o 5 años y otro parche dentro de 10, 15 años. Nosotros queremos que se discuta una solución más de fondo y en realidad la solución más radical sería la eliminación de las AFAP. Somos conscientes que en el corto plazo eso no es posible, por lo tanto, sí o sí, la solución para estos trabajadores que son notoriamente perjudicados, porque están muy próximos a la jubilación, es que le permitan desafiliarse de las AFAP y volver al Banco de Previsión Social, porque el sistema solidario, estatal, el sistema de reparto, le va a pagar un 30, un 35% más a esos trabajadores que lo que cobrarían hoy por el sistema. 15% del salario va a tener dos jubilaciones, una que le va a pagar el BPS y otra que le va a pagar una compañía de seguros que la persona elija a partir de lo que ahorró en su AFAP. Bien, vamos a comenzar a
compartir algunos tramos de lo que decía Ruiz, y allí me querría detener en algunos aspectos que él menciona como sombras de este sistema actual. Ruiz, Murro en su momento, otras personas indican que los cincuentones que se jubilan por el régimen de AFAP pierden dinero, o sea, ganan menos que una persona que se jubila por el sistema anterior. Y Ruiz agregó que esto ocurriría también con los cuarentones, y por eso plantea la necesidad de cambios y la vuelta al sistema solidario de jubilaciones. Escuchemos ese tramo. Cuando los cuarentones de hoy tengan 50 años, también van a tener este problema. Y una solución para los cincuentones. La entrevista. Con la señora presidenta de la Asociación Nacional de AFAP, María Dolores Benavente. Hablando claro, con Daniel Castro. El sistema previsional mixto por el que surgieron las administradoras de Fondo de Ahorro Previsional, más conocidas por las AFAP, está cumpliendo 20 años este 2016 y siguen apareciendo, asomando cada tanto, algunos matices, algunas cuestiones por parte de algunas organizaciones, dirigentes políticos, entre ellos el PIT-CNT. También ha hablado del asunto el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Pero la semana pasada estuvo aquí, en la mañana del Espectador, el representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz,